Buenas tardes para todos. Bueno, hoy quiero darles la bienvenida a esta cuarta sesión del minicurso La teoría de Apoe y la construcción del pensamiento matemático con la profesora Solange Roa Fuentes. Hoy, ya en nuestra última sesión, quiero darles la bienvenida. Espero que de verdad aprovechemos muchísimo esa sesión. No le quiero quitar mucho tiempo a la profe porque sé que el tiempo es valiosísimo en estos cortos espacios. Entonces, profe, muchísimas gracias de verdad por todos estos aprendizajes que nos ha regalado durante toda esta semana. Y bueno, le cedo inmediatamente la palabra. Les recuerdo a todos que podemos utilizar tanto el chat como levantar la manito ante cualquier inquietud en cualquier momento de la sesión. Gracias, Andrea. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya hoy en nuestra última sesión voy a intentar como redondear algunas ideas. Por favor, si van apareciendo preguntas en algún momento, nos pueden interrumpir, pueden hacer algún comentario, pueden comentar, por supuesto que podemos abrir los micrófonos y pues me interesa escucharlos. Hoy, insisto, voy a tratar de retomar las ideas. He venido hablando de estos aspectos teóricos de Apoe, referentes en particular a los conceptos del álgebra lineal, basándome en un concepto matemático que hemos estado estudiando hace varios años, que es el concepto de transformación lineal. Entonces, como para retomar las ideas que hemos venido desarrollando un poco, este es como el gráfico donde se muestran los constructos teóricos fundamentales de Apoe, las estructuras que le dan nombre a la teoría, acciones, procesos, objetos y esquemas, APOS en inglés, y los mecanismos que nos dan paso a la construcción de estas estructuras. La teoría Apoe parte de un principio de construcción de conocimiento matemático sustentado en la teoría de Piaget. Entonces, decimos que un estudiante puede construir cualquier conocimiento matemático siempre y cuando tenga los conceptos previos que son necesarios, o en este caso las estructuras previas, ¿no? En la construcción de muchos conceptos, sobre todo en la universidad, muchas veces nos quejamos mucho de lo que los estudiantes han hecho con anterioridad. Incluso nosotros hemos estado trabajando conceptos de la escuela básica, entre noveno, décimo, 11, y también conceptos en primaria. Y de alguna manera esta relación o este paso de la educación básica, primaria, básica, secundaria y ahora la universitaria, pues hemos encontrado que los estudiantes tienen una fuerte tendencia a pensar en los conceptos matemáticos a través de sus representaciones geométricas o icónicas, si queremos llamarlas así en principio. Ayer veíamos un caso de cómo todos estábamos así súper elevados pensando en las condiciones de la dimensión, de la base, del núcleo, y como que no se nos ocurrió ver eso geométricamente, cómo se vería, cómo se entendería, qué implica eso de tener un elemento, un objeto en R2 que está generado por un único vector, o tener un conjunto de vectores en R3 generado por un vector director. Sin embargo, estos aspectos emergen en la actividad matemática de los estudiantes constantemente y no por nada, de alguna manera somos entes epistémicos, ¿no? Si pensamos un poquito en los aspectos del desarrollo epistemológico del álgebra, podemos ver cómo mostrar un poco cómo la geometría en principio en el campo de la demostración, cómo eso fue evolucionando, cómo el álgebra lineal evoluciona al nivel que ya no es solamente la parte algebraica desarrollándose, sino hay unos elementos que son propios de la geometría, que desarrollan su propio lenguaje, que promueve maneras particulares de pensar. Nosotros podemos pensar desde la perspectiva de Piaget que tenemos como tres tipos de experiencias con el mundo. Una experiencia es de un conocimiento simple, no extraído, ¿no? Genéticamente, estos estudios sobre cómo somos muestran
cómo hasta los 8 meses pensamos que somos nuestra mamá, ¿no? O la persona que está más cercana a nosotros. Después empezamos a identificar que tenemos pelo y que si nos lo jalamos nos duele, y es curioso ver a los bebés haciendo eso, ¿no? Se descubren las manos, se descubren los pies. Siempre hay unos ejercicios simples de conocimiento, los que en principio, eh, los que en principio empiezan como a generar un conjunto de experiencias, también por supuesto en la construcción de conocimiento, por lo que unos ejemplos tal vez básicos, para tratar de decir que siempre hay experiencias previas que hemos extraído siempre hay un conocimiento previo que hemos extraído de nuestras experiencias. Hay una experiencia física como un proceso de abstracción simple, ¿no? Yo sé que si toco fuego me voy a quemar, si toco agua que estoy viendo me voy a quemar, donde a partir de la experimentación en muchos casos estamos aprendiendo que si me subo ahí de cierta manera me voy a caer. Y están finalmente las experiencias lógico-matemáticas de las que habla Piaget, que es precisamente a partir de la manipulación de objetos, cómo logramos construir propiedades, resultado de las acciones que podemos realizar en sí sobre el objeto o de las transformaciones mismas que realizamos sobre él. Esto muestra cómo en el esquema, que es digamos, la estructura más robusta, que puede volverse otra vez un objeto y cómo generar nuevas interrelaciones con otros objetos a través de otros esquemas. Cuando hablamos de los esquemas, en principio hablamos de una identificación de cosas que están asociadas con el concepto. En la evolución del esquema, después empezamos a realizar acciones de transformación sobre los elementos que están en ese esquema. Y finalmente hay como un proceso de, como que traslado ese conocimiento que construyo del contexto en que lo construí a un contexto diferente. O sea, ahí hay como unos elementos que llamamos como invariantes. Esos invariantes son los que caracterizan un esquema más robusto, ¿no? En su último nivel, según la experiencia que cada individuo va teniendo con la construcción de cierto conocimiento matemático. Lo decíamos ayer. En principio decíamos, yo pensé las funciones más simples y miren, estas tan complejas. Y yo les decía, no, está muy bien. Les depende de qué es lo que tengo muy presente, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, si yo digo triángulo, hay una idea que se va a la cabeza de todos, sin necesidad de que yo diga, a ver, voy a hacer el dibujo, o voy a decir, triangulito ABC, o voy a decir una figura plana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo triángulo, algo está en la cabeza. Y aunque es una idea mental, aunque es una imagen mental, pues es una imagen que resulta ser concreta para nosotros. En ese sentido, en ese mismo camino, nosotros hemos retomado precisamente con el estudio de las transformaciones lineales, aspectos que tienen que ver con cómo a partir de la aplicación de acciones sobre objetos concretos, como mostramos en este diagrama, yo puedo llegar a construir nuevos objetos ahora abstractos. En las primeras investigaciones donde se usó este esquema, la trabajó Ilana Arnold, y ella mostraba cómo los estudiantes cuando construían la noción de fracción a través de la comparación de sectores circulares y como que cuál era más grande que el otro y estas cosas, ¿no? Ella mostraba que aunque los estudiantes ya no tenían el material, y eso pasa desde muchas perspectivas teóricas, yo ya no tengo el material, ya no necesito tener los sectores circulares en cartón, en papel, en foamy para decir, este es más grande que este. Si cuando reflexionaban en su mente decían, es que la circunferencia ahí me queda dividida en 4 y el otro me queda dividido en 6, no, entonces un cuarto es más grande. ¿Sí? O sea, realizo acciones mentales, sigo pensando sobre esos objetos. Nosotros en álgebra lineal proponemos que esas reflexiones sobre esos objetos que resultan ser concretos, las podemos realizar en el campo de lo geométrico. Entonces, ¿cómo? Aunque yo necesariamente, aunque no necesite, o mejor, aunque el contexto en el que estoy trabajando no me dé información sobre el aspecto geométrico del problema que estoy abordando, puedo acercarme al problema de manera geométrica y encuentro en él como un campo de acción sobre el cual puedo trabajar. En particular, estos trabajos los hemos estado
Inicialmente empezamos trabajando en Chile, con gente de México. Y cuando yo regreso a la universidad, pues empezamos a implementarlo en este contexto muy particular. Seguramente cada uno de ustedes en el lugar donde está estudiando, donde está trabajando, puede encontrar experiencias muy parecidas o muy diferentes. Nosotros tenemos cursos de álgebra lineal que ofrece la Escuela de Matemáticas, lo ofrecemos para todos los programas de ingeniería y para los programas de licenciatura en matemáticas y matemáticas. Hace poco hicimos una reforma en el programa de licenciatura y lo que antes era lineal 1 con 4 horas y luego lineal 2, ahora lo estamos trabajando como álgebra lineal en un curso de 6 horas semanales. Entonces allí tenemos que empezar a mirar cuáles son las consecuencias de tomar esta decisión. Voy a mirar aquí una pregunta que hace Martín. Sí, Martín nos está preguntando sobre los mecanismos, ¿no? Voy a regresar un poquito acá. Tal vez acá, que sea más simple de explicar. Y claro, en muchos de los trabajos que se realizaron en APOA al principio, el grupo RUMEC, que es como comunidad de investigadores de educación, RUMEC, en educación en matemática avanzada, algo así, ¿no? Como era que matemáticos y profesores de matemáticas interesados en entender este fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje. En principio, los trabajos estuvieron muy enfocados al concepto de cálculo y como que era muy fácil escribir las estructuras, las acciones, los procesos, los esquemas, pero como que siempre la descripción de los mecanismos quedaba un poco invisible. No es fácil, necesitamos como tener muchas formas de observación, ver a los estudiantes trabajando con diferentes instrumentos, pero la interiorización, por ejemplo, Martín, cuando tú realizas una acción específica, esa acción generalmente es externa, o sea, lo hemos asociado mucho con resolver algo a través de un algoritmo de manera directa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la transformación lineal, si yo te doy una función y te digo esto es transformación lineal, como que tú tienes, sin reflexionar, tú vas y verificas, ¿no? Ya sea verificando las dos propiedades por separado, dependiendo del tipo de estructuras que estés asociando a la transformación lineal, o mostrando que la función preserva combinaciones lineales. Ni siquiera piensas previamente, ¿será o no será transformación lineal? Sino de una actúas. Hay un estímulo externo, una pregunta específica y actúas. Cuando ya has interiorizado, la interiorización, decimos que esas acciones que tú realizas de manera externa, ahora las realizas de manera mental. Pero además de que las haces de manera mental, puedes reflexionar sobre los objetos que están involucrados en la actividad matemática. ¿Qué quiero decir con eso? Ayer decíamos, sí, eso se nota que es transformación lineal, no lo tenemos que demostrar. Y me dice, ¿pero por qué no lo tengo? Y yo, ¿pero por qué no lo tienes que demostrar? Porque es que yo digo, no le estoy sumando nada independiente, o sea, no le estoy sumando un más 2. Yo ya sé por mi experiencia realizando acciones sobre diferentes transformaciones lineales, que si yo tengo, por ejemplo, una función de R2 en R2 que toma parejas y las envía a X más 1, 3, pues ya eso no me va a respetar las operaciones. Entonces, ese mecanismo de interiorización te permite cuando ves la función, tú ya no vas a verificar de una las propiedades. Tú la ves y dices, a ver, yo sospecho que esto no es una transformación lineal. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si tomo el vector 3, 2 y al vector 5, 4? Lo sumo y miro si la suma, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedo reflexionar más allá de aplicar como acciones así inmediatas. No, yo pienso antes. Incluso esto de dar un contraejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado como estudiantes o como profesores, es un asunto que uno encuentra complejo. O sea, los estudiantes a veces cuando piden un contraejemplo te dan un ejemplo, contraejemplo, ¿qué me está pidiendo? O sea, fíjense, ahí necesito de una reflexión previa porque es
me están afirmando, debo concluir que es falso, pero ¿cuáles son las hipótesis iniciales y cuáles son las conclusiones, ¿no? ¿En dónde es que se va a dar la inconsistencia, digámoslo así, en este momento? Entonces, el proceso es una estructura que te permite reflexionar sobre los elementos que están involucrados en el concepto que estás construyendo. Yo ya no me voy a demostrar, porque yo digo, ya sé que eso no es transformación lineal, ¿sí? O digo, ah, no, yo ya sé que eso es transformación lineal, lo demuestro de una. Y obviamente, nosotros como profesores, pues somos los encargados de mirar, mostrarle a los estudiantes cuándo eso pasa, cuándo no pasa. En alguna toma de datos que hicimos alguna vez, en algún trabajo de campo, nos inventamos una función donde para dos vectores se cumplía, dos vectores particulares, creo que eso está en el primer artículo, se cumplía la transformación lineal, o sea, se preservaban la suma y se preservaba el producto tomando el escalar igual a 1. Y le preguntábamos a los estudiantes, ¿eso es una transformación lineal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y la mayoría de estudiantes dicen sí, sí, sí es. A ver, pero apenas está cumpliendo para un par de vectores y un escalar. ¿Es? De los estudiantes como, no, porque no es. Entonces, fíjate cómo si yo me quedo solamente en las acciones, pues no estoy acostumbrada a reflexionar sobre los conceptos que estoy construyendo. En la teoría, precisamente cuando escribimos el libro, decíamos, oye, lo que hemos encontrado es que en el discurso matemático escolar, voy a decirlo así, tradicional, generalmente los estudiantes logran construir acciones, no procesos. Algunos logran los procesos, casi nadie logra los objetos. Y eso tiene que ver mucho con, leyéndolos ayer sus comentarios, con la madurez que yo logro, ¿no? Cómo voy desarrollando cierta madurez que no necesariamente en mi curso de lineal lo logro, pero cuando estoy trabajando en otra área, pues ya puedo lograr objetos, porque ya como que mi madurez mental, resultado de toda la experiencia que he tenido con el concepto, me permite ver el concepto de otra manera. Cuando ya tengo los procesos, pues ahora, ¿en qué se diferencia con los objetos? Y es dado por la encapsulación. Entonces, por ejemplo, con la transformación lineal, nosotros decimos que podemos tener como el objeto como un todo. Por ejemplo, cuando tú ves es una transformación lineal como un elemento de un conjunto. Fíjate que ahí ya no estás pensando, ay, ¿será que cumple las propiedades? ¿O será que preserva combinaciones lineales? Sino que ya asumes que por estar en ese conjunto, ese objeto tiene ciertas características. Y tiene mucho que ver con lo que hacíamos ayer. A ver, generemos unos ejemplos de lo que es una transformación lineal. A ver, generemos una transformación lineal con estas características. ¿Sigue siendo transformación lineal? ¿No sigue siendo transformación lineal? Y ya cuando empiezas a reflexionar, o sea, consideras que es posible actuar sobre esas formas estáticas del concepto, es cuando puedes entonces realizar acciones específicas de transformación con ellos nuevamente. Fíjense que nosotros en lo que hemos estado haciendo hemos visto cómo en el discurso que uno promueve en el aula generalmente no promueve la construcción de objetos. Como que las transformaciones, por ejemplo, en el caso de la transformación lineal, si estamos como enfocados en que evidentemente resulten estructurarse como funciones, pues después nos tocaría ver el espacio vectorial de transformaciones lineales, por ejemplo, y eso me permitiría ver a la transformación lineal como un objeto. ¿Okay? Entonces, en la encapsulación decimos que la encapsulación permite pasar de una forma dinámica, que es el proceso, a una forma estática, que es el objeto. Esa forma estática te permite generar nuevos objetos, reflexionar sobre nuevas características del objeto. En muchos casos decimos que a partir del objeto empieza a construirse el esquema. O que el objeto es asimilado por otro esquema. ¿De eso de qué depende? De la experiencia de los estudiantes. Fíjate, yo cuando tengo la transformación lineal como un objeto, puede ser que ese objeto sea asimilado por el esquema de función. ¿Sí? Entonces, el esquema de función se vuelve más robusto porque asimila ese objeto. No necesariamente da paso a la construcción de otros, de un esquema de transformación lineal de manera independiente, sino que se va como anidando, ¿no?
alguien decía, es que esto toma como una estructura fractal, como que ahí entre más similitud yo vaya encontrando y como el cuento del coliflor, ¿no? Cada ramita que tanto se parece a todo porque yo logro como relacionar lo poquito con lo grande. Y claro, nosotros como profesores podemos propiciar eso siempre que en nuestro salón de clase generemos ese tipo de reflexiones, ¿no? No sé, Martín, si contestamos tu pregunta. Con mucho gusto. También nos sirve a todos como para ir entendiendo un poco de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Les hablaba de este contexto en el que estamos. 23 profesores más o menos, ahora mucho más. Ya saben todos que esta emergencia sanitaria nos ha llevado a tener un montón de gente repitiendo materias, ya que nunca la pierden. Bueno, ese es otro tema. Pero en este momento teníamos hace un año más o menos un promedio de 23 profesores. Hace un año no, ya vamos casi para 2 años. Eso lo estábamos desarrollando e implementando antes de la pandemia. Tendríamos 805 estudiantes por semestre y bueno, nosotros en lo que planean las 16 semanas con 4 horas semanales, ¿no? Tenemos un programa del curso que ahora con todas las reformas que se están generando a partir bueno, no sé, del trabajo del ministerio, estas cosas curriculares que nos están exigiendo otra forma de programar, pues tenemos dos propósitos generales, insisto que en este momento están en reestructuración. Uno que tiene que ver con propiciar en el estudiante el desarrollo de su capacidad para formalizar algorítmicamente situaciones geométricas de la ciencia y de la tecnología. Otro que tiene que ver con familiarizar al estudiante con ejemplos básicos de las estructuras de espacio vectorial y espacio vectorial. Aquí es importante destacar como cuál es nuestra concepción del álgebra lineal. En lo personal, Dubinsky, por ejemplo, dice que el álgebra lineal es la primera experiencia que los estudiantes tienen con las matemáticas formales. Les decía, ¿no? Puede resultar muy estresante. Hay estudios sobre las emociones de los estudiantes en cursos de álgebra lineal, donde muestran como el tipo de frustración que desarrollan los estudiantes precisamente porque no saben cómo se comportan o cómo deben comportarse en estos cursos frente a los conceptos que se busca construir. Tal vez lo comentaba ayer, que nosotros tenemos en nuestra universidad, en la escuela, como unos contenidos básicos y 4 posibles organizaciones del curso. Por eso es muy común que los estudiantes, si están en grupos diferentes, con profesores muy diferentes, pues estén viendo cosas totalmente diferentes. Siempre se dice que hay unos conceptos que son básicos, que la geometría vectorial en RN, los sistemas de ecuaciones lineales, álgebra de matrices y determinantes y subespacios vectoriales en RN. Pero podemos encontrar la organización, dependiendo de las organizaciones, otros conceptos, otros enfoques dentro del curso. ¿Por qué se da eso? Bueno, yo lo digo, es como una herencia. Antes el curso no era álgebra lineal, tenía otro nombre y allí se hacían cosas como inducción matemática, números complejos, sumatoria, propiedades de sumatoria, etcétera. Y luego como que se veía algo de matrices. Y luego el curso se llamó álgebra lineal. Y entonces muchos profesores se quedaron con esas ideas de lo que era el curso y están convencidos de que es una necesidad sentida, pero resulta que no termina finalmente no siendo un curso de álgebra lineal. Tendríamos que cuestionarnos cuáles son los objetivos de un curso de álgebra lineal. Pero en fin, en este contexto tenemos entonces 4 organizaciones, una que llamamos clásica, categórica, matricial y moderna. Entonces en la clásica se estudia el álgebra vectorial y matricial como preámbulo para generalizar la estructura de espacio vectorial. Allí aparece, por ejemplo, el principio de inducción matemática, no como una herramienta, como se plantea en la categoría moderna, sino como una temática que se analiza allí. Matrices, sistemas de ecuaciones lineales, determinantes. Y una categórica
Aquí hay una distinción entre objetos y morfismos de las categorías que se estudian, los espacios vectoriales y los espacios euclidianos. La operatoria entre matrices aparece de manera natural como operaciones correspondientes a operaciones entre transformaciones lineales. Entonces aquí las matrices son presentadas como transformaciones lineales. Fíjense que aquí también está el principio de inducción matemática y bueno, aparecen las transformaciones lineales desde la perspectiva matricial. Una matricial es que está enfocada totalmente en los sistemas de ecuaciones lineales y matrices, la función determinante, introducción a los vectores y a los espacios vectoriales. Y una moderna que está totalmente basada en el libro de David Poole. Este libro tiene un acercamiento diferente en el sentido que el determinante aparece, creo que en el cuarto o quinto capítulo, como una, voy a decirlo así, como una herramienta para calcular los valores y vectores propios. Entonces ahí hay como un contexto específico para desarrollar la noción de determinante, que es como un aspecto que es muy diferente a todas las demás, ¿no? El determinante está como eje central más asociado a la solución de sistemas de ecuaciones lineales. En la universidad tenemos un seminario permanente de profesores de álgebra lineal. Teníamos este año, ¿no? La aplicación de un examen plus es un examen que es un examen que aplicábamos al principio del semestre como un examen diagnóstico y luego un examen al final que llamábamos examen plus. Pero bueno, aquí con todas las dificultades que podían hacer, porque era el mismo examen para todos los estudiantes. Y entonces ya decidía cada profesor como qué peso le quería dar ese examen. Pero era un examen demasiado diverso, precisamente por la diversidad de acercamiento. Entonces los estudiantes decían, no, profe, yo le presenté, pero no salió nada de lo que yo vi. Entonces allí como que otra vez, ¿no? ¿Cómo hacer para tener esto un poco más homogéneo? ¿Será necesario o no? ¿Así estamos bien? Que eso es toda una discusión. Y además la universidad ofrece programas de acompañamiento, por ejemplo el programa SEA y el programa MIDAS, donde los estudiantes pueden acudir, tienen un tutor establecido para cada curso, un horario de tutorías, eso lo hemos logrado mantener, lo ha logrado mantener la universidad. Y es un espacio donde ya los estudiantes cuentan como 2 horas extra semanal de trabajo con su tutor y sus compañeros. Entonces, esta evolución de pensar en la transformación lineal como función, de la relevancia del concepto de la base, de la combinación lineal, etcétera, etcétera, pues nos llevó a pensar en, bueno, esto de lo geométrico, ¿qué rol va a jugar ahora también en la construcción del concepto abstracto y cómo lo concreto, que es aquello que tal vez puedo representar gráficamente y la información que esa representación me ofrece, ¿no? Desde la teoría, para no meternos como en líos conceptuales con otras teorías que estudian específicamente el asunto de la transformación, nosotros hemos decidido como llamarlo no la representación, sino la interpretación. Porque en últimas lo que me va a importar es la interpretación que yo hago de eso que estoy viendo, ¿ok? Ya sea en lo geométrico, en lo algebraico, yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la interpretación? Entonces, si yo tengo un plano con una parábola que está ahí dibujada y yo le digo a mis hijos, ¿qué ves ahí? Pues ellos le ponen 2 puntos y dicen una cara feliz. Pero si yo les pregunto a mis estudiantes de cálculo de lineal, dicen, profe, eso parece como una parábola que pasa por el origen. O sea, ¿qué es lo que interpreto a partir de lo que me está presentando la situación? Este problema, por ejemplo, que sacamos del libro de Sonia Sabogal y Rafael Isaacs, pues es un ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? Donde yo tengo el objeto a transformar, en este caso, el dominio, una sección del plano que quiero transformar a partir de 4 matrices y me pregunto cómo quedará la casita, ¿no? ¿Cómo quedará la casita cuando le aplico cada una de las transformaciones? Entonces, fíjense aquí, hacemos énfasis en todo lo concreto no solamente como lo físico que puedo tocar, que puedo percibir a través de los sentidos, sino lo concreto como todo aquello que me puedo imaginar. Fíjense que este problema no es accidental. La casita tiene chimenea.
Aquí, por ejemplo, nosotros veíamos que algunos estudiantes decían cómo se comporta la base, no por nada aparece aquí el 1, ¿no? Aquí podríamos ver los vectores base, 1, 0 y 0, 1, y ya determinar cómo se comportan ellos y con eso determinar cómo se comporta todo el conjunto. Pero claro, con una experiencia previa donde yo sé que las transformaciones lineales respetan segmentos paralelos, los ángulos, etcétera, etcétera, ¿no? En otros casos, lo que hacen los estudiantes es decir, bueno, voy a transformar los 4 punticos de la casa, luego miro este puntico más o menos que es, le dan coordenadas, esta puntica de la puerta más o menos que es, le doy coordenadas, y luego la chimenea más o menos que es, le doy coordenadas y transformo uno a uno. Este es un buen ejemplo de lo que hablábamos ahorita con la buena pregunta que hizo Martín. Es decir, si yo solamente estoy en una concepción-acción, ¿qué hago? Pues coordenadas, coordenadas y puntos, 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 hasta que más o menos sepa cómo se va a comportar la casa con cada una de las transformaciones. Pero si yo puedo hacer una reflexión y he estructurado el concepto de base asociado a esto, pues voy a decir, voy a ver cómo se comportan los elementos de la base y con eso sé cómo se comporta cualquiera. O con eso ya sé dónde va a quedar la chimenea, la casita, el techo va a quedar proporcional, ¿no? Etcétera, etcétera. En la implementación que hemos realizado, que ha llegado a ser la más masiva, hemos hecho varias investigaciones con los estudiantes de maestría, pero la que logramos desarrollar con un grupo más grande de profesores incluyó el trabajo con 4 profesores, donde entre todos como que íbamos pensando en la descomposición genética, cómo nos íbamos a acercar al concepto, qué tipo de preguntas, cuáles eran los talleres, cómo se iba a desarrollar la clase, cómo íbamos a tomar durante la clase. Todo esto, insisto, ¿no? Es la primera vez que hemos logrado como implementar con un grupo grande de profesores que estén dispuestos incluso a transformar su práctica cotidiana, porque en lo que hacían no trabajaban el concepto de transformación lineal. Entonces tuvieron que empezar ahora a reflexionar sobre la importancia del concepto, por qué lo es, por qué no, y cómo podría desarrollarlo en su clase. Esto, por supuesto, generó una interacción entre los profesores que se reflejó en el trabajo de los estudiantes. Tuvimos 4 grupos, principalmente de ingeniería, mecánica, industrial, civil, química y de sistemas, con una participación más o menos regular de 100 estudiantes. Estudiantes con un rango de edades que entre 15 y 23 años hay, ¿no? ¿En qué consistía, digamos, cuando se lograba la interacción, una interacción más fuerte entre los estudiantes? Precisamente cuando desarrollábamos los talleres extra clase, nos reuníamos los sábados, y bueno, caracterizamos como un grupo, 3 grupos de tareas específicas, donde cada grupo como quería fomentar un tipo de estructura, un tipo de razonamiento asociado con el concepto de transformación lineal. Por ejemplo, las tareas del grupo 1, donde estaban las tareas 1, 2, 3 y 19, el estudiante debía tener presente qué es una transformación lineal y qué propiedades satisface. Además que estas se deben cumplir para todo vector del espacio de salida. En estas tareas aborda el concepto de transformación lineal desde lo funcional. En el grupo 2 están las tareas 3 y 4, donde se les pide a los estudiantes representar la transformación lineal como una matriz. Aquí, por ejemplo, podíamos evidenciar las acciones y los procesos que los estudiantes podían poner en juego, dado que estábamos pensando en cómo, por ejemplo, tener la representación matricial de una transformación lineal podía definirme la dimensión de los espacios sobre los cuales estaba definida la transformación como función. Y en el grupo 3, donde están las tareas 5, 6, 10 y 12, se proporciona información sobre transformación de unos elementos del espacio de salida. Se espera que con dicha información se proporcione la transformación lineal. Los estudiantes pueden aplicar acciones específicas sobre los vectores dados para hallar la transformación lineal. Por supuesto, aquí será fundamental una concepción proceso. Estamos hablando de las imágenes de los vectores de la base. Y una concepción proceso del concepto de transformación lineal, como hemos estado hablando esta semana, pues requiere que los estudiantes estén pensando en términos de la preservación de combinaciones
lineales y no en dos operaciones independientes. Un poco, ¿qué buscamos con el esquema general de transformación lineal? Este esquema como la estructura más grande. Bueno, pues yo puedo tener una representación matricial que me puede dar información ya sea de una interpretación geométrica, dependiendo de los espacios sobre los cuales se defina la función, o me pueda dar información sobre la función. Y de la misma manera, en cualquier tipo de interpretación que yo pueda pararme dentro de la función, ¿no? Hay muchas teorías que hablan de este problema. Por supuesto que es la paradoja de la matemática educativa y en general de la matemática. O sea, quieres construir objetos matemáticos a los cuales no puedes acceder si no es a través de sus representaciones, y termina generalmente construyendo sobre las representaciones, no sobre el objeto en sí. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que reflexionar sobre estos aspectos y mirar qué podemos proponer o promover en el aula, diferentes formas de pensar que permitan establecer que los estudiantes no se queden totalmente conectados a la representación, ¿no? No es que si no lo veo geométrico no lo puedo ver. No, a ver, trabajemos sobre lo geométrico y miremos qué implicaciones tiene sobre otras formas de trabajar en el concepto. El esquema de transformación lineal, finalmente, pues estoy tomando un poco de forma. Voy a mostrar como algunos aspectos generales. Un aspecto que consideramos que era como evidente de lo que hemos estado haciendo es que el concepto puede arrancar por la construcción de una forma funcional que está caracterizada por las acciones, los procesos y los objetos de esa forma funcional. Por ejemplo, en el caso de la acción, el estudiante puede determinar si una función dada cumple con la preservación de la suma vectorial y el producto por un escalar, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, verifica. El proceso, la estructura de una transformación lineal como función, se ve ahora como una función que preserva combinaciones lineales. Esto ya lo hemos dicho varias veces, es fundamental. Yo no puedo ir a encapsular dos procesos de manera independiente, estaría encapsulando dos objetos independientes. Debo poner juntas las dos propiedades, es decir, que si las dos se cumplen a través de las combinaciones lineales, voy a permitir la encapsulación de ese proceso en un objeto. Y una concepción objeto donde el estudiante en este caso caracteriza la función como un objeto que pertenece a un conjunto, por ejemplo, donde puedo generar a partir de él o un par de elementos de ese conjunto, nuevos elementos del conjunto. En este caso, pues resulta muy interesante, por ejemplo, lo decía al principio, creo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la derivada. ¿Cómo hablar de la derivada sin tener que hablar de los métodos de derivación? Entonces, ¿qué es la derivada? Una función. Si yo tengo una concepción objeto de la derivada, en principio voy a decir, es una función. Y luego vamos a ver qué pasa. Lo mismo que la transformación lineal. ¿Qué es una transformación lineal? Una función. Y miremos qué tipo de función, qué debe cumplir, etc. Pero el hecho de verla como una función es una característica de una concepción objeto de la transformación lineal. Entonces, en este camino, nosotros fuimos estructurando como qué, o determinando mejor qué estructuras eran iniciales, eran fundamentales. Encontramos que la base, la transformación lineal como proceso, el vector como objeto, esa es una estructura que no es decir, no podemos decir ya lo logramos, sino que va evolucionando a medida que yo voy desarrollando cierto tipo de tareas, construyendo cierto tipo de conocimiento matemático, en el sentido de cómo los vectores generalmente los asociamos con las flechas y no como los elementos de un espacio vectorial. Pero eso requiere de experiencia, es decir, esto sería como lo ideal. Por ejemplo, no, dentro del esquema consideramos la construcción de la forma matricial de la transformación lineal. Y una concepción acción de esta forma matricial, decimos que el estudiante puede organizar la matriz al calcular los vectores columna, dada una base, ¿no? Calculando su imagen, y con esta concepción puede determinar la imagen de un vector dado. Por ejemplo, si tenemos esta función que tenemos aquí de R3 en R2, una transformación lineal, y suponemos que las imágenes
de estos vectores son las imágenes acá dadas, pues puedo calcular la imagen de cualquier vector del espacio. Aquí, pues, por supuesto que colocamos la base canónica, ni siquiera tengo que verificar si ese conjunto es base o no, pero si no está esto relacionado con el concepto de combinación lineal, pues nunca voy a poder calcular la imagen de 3 menos 4 y 5, ¿no? Nunca es un decir. Buscábamos que los estudiantes como que vieran la necesidad de escribir la combinación lineal. Ya al poner la base canónica como que eso pudiera emerger de manera directa. En ese esquema que estamos intentando construir ahora, pues decimos, bueno, hay situaciones donde necesitas más que una única interpretación del objeto. En este caso hablamos de una concepción-acción de la matriz y de una concepción-objeto de la función. Si se fijan en este problema, bueno, dice, sea F una transformación lineal de R2 en R2 definida de esa manera, describa cómo queda transformado el conjunto representado en la siguiente figura y determine la matriz que representa esa función. Entonces, claro, aquí tengo cómo se comporta la función. Me están pidiendo ahora definir la matriz, debo determinar la base, mirar el tamaño o la dimensión del espacio, qué información me da la figura, etcétera, etcétera. Una concepción proceso, de esta forma matricial, un estudiante puede reflexionar sobre las características de la matriz sin calcular. Por ejemplo, dada la matriz A, como aparece ahí, una matriz 2 por 3, que representa la transformación lineal de B en W, puede determinar las dimensiones de los espacios involucrados. O sea, puedo inferir información solo con conocer la forma general de la matriz, ¿no? Puede caracterizar la transformación lineal a partir de las propiedades de la matriz asociada con su interpretación funcional. Aquí como que estamos conectando esas dos cosas, ¿no? ¿Qué información me da la matriz respecto a la dimensión de los espacios involucrados al definir la función? De esta forma, este esquema como que muestra lo que estamos intentando hacer y es como las matrices, es un conjunto isomorfo al conjunto de transformaciones lineales, ¿no? Decimos las matrices y las transformaciones lineales son esencialmente lo mismo y este resultado como que siempre ha estado muy oculto dentro del discurso. Me voy muy por lo matricial o me voy muy por lo funcional. O lo funcional, luego lo matricial, pero como no logro ver que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Los estudiantes se sorprenden, por ejemplo, cuando tienen la función, calculan, tienen la función, para terminar esta idea, ya miro el chat, tienen la función, calculan la imagen de un vector con la función, ¿sí? O sea, reemplazan. Y luego cuando tienen la matriz que representa la transformación lineal, esa función, y la multiplican y les da el mismo vector. Entonces los estudiantes, profe, dio lo mismo. ¿Sí? Por eso digo siempre que las acciones, y bueno, la teoría lo muestra, lo ha mostrado en diferentes momentos, es tan importante que eso que nosotros pensamos que ya todo el mundo sabe, no es cierto. Hay que ponerlo a hacer. O sea, yo les digo a mis estudiantes, cada uno inventes el vector que quiera. A ver, Pedrito, Juan, no sé qué, y ahora con esta nueva normalidad les digo, bueno, les acabé de generar un espacio, cada uno igual lo que hizo. ¿Qué hizo? O sea, yo escribo mi vector, él escribe el vector, oye, encuentro que no funciona a todos, o sea, ¿eso qué implicaciones tiene, no? Entonces, sí, esta forma de ver el concepto, de representar el concepto y esta reflexión sobre las relaciones que puedo establecer entre las dos cosas que se ven diferente, pero que en el fondo son lo mismo, ¿no? Aquí Martín me está haciendo un comentario. Sí, en el libro colocamos en un capítulo ejemplos de lo que son y no son descomposiciones genéticas. Yo lo veo más encaminado en que en algunos casos la matemática está como tan bien presentada que confundimos el objeto matemático como tal
con el objeto cognitivo o con los procesos cognitivos. Entonces, casi que podría quedarme netamente dentro de lo matemático y no estar pensando en la cognición que puede desarrollar un individuo al resolver cierto conjunto de tareas, ¿no? Las acciones que son interiorizadas, Martín, son los procesos. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, algunas descomposiciones genéticas describen la estructura en términos de lo que el estudiante es capaz de hacer e intentan mostrar el mecanismo de forma general. ¿Cómo se da el mecanismo? Entonces, nosotros pues estamos trabajando en este momento, hablamos de una concepción proceso de la forma geométrica de la transformación lineal, asociándola con esto de lo que veíamos, lo concreto, ¿no? Como acciones sobre lo concreto para llegar a finalmente a vivir todo el ciclo y obtener un objeto abstracto, ¿no? Por ejemplo, un estudiante con este tipo de concepción puede determinar la imagen de vectores no colineales o vectores que no son múltiplos escalares y asocia las características geométricas determinadas por la transformación lineal. Por ejemplo, lo que tenía que ver, hablaba hace un rato con el paralelismo, los ángulos, número de lados, el hecho de que T preserve combinaciones lineales va a estar totalmente asociado con estas características geométricas, ¿no? Las características concretas de la representación geométrica y esta relación con las características abstractas de la representación funcional, pues van a estar totalmente normadas por la base ordenada. Fíjense además cómo los libros de texto no hacen énfasis en esto de la base ordenada. Y si ustedes hacen el experimento con los estudiantes, se van a dar cuenta que ellos no tienen esa idea de orden tan establecida. Lo hacen así porque el profesor siempre lo hace así, pero no están convencidos de que sea así. Entonces, qué interesante es, por ejemplo, cuando uno le cambia el orden de la base y los hace experimentar. O sea, ¿realmente el orden es importante o no? Este es como un dibujo donde nosotros intentamos poner en juego los elementos principales que hemos estado como discutiendo acerca de cómo se comporta este esquema. Fíjense que yo tengo aquí el esquema de transformación lineal, aquí está lo funcional, y están algunas representaciones que admiten unas acciones concretas que me van a llevar finalmente a la construcción de unos objetos abstractos que en definitiva son los que me van a permitir generar como evoluciones más robustas del concepto que no van a estar limitadas por algún tipo de representación o alguna forma de ver el objeto, porque siempre, independientemente de cómo aparezca, puedo abstraer esa información, ¿no? A partir de la experiencia que he construido con el concepto. Esta es como una caracterización del esquema de transformación lineal. Como les decía hace un rato, estamos en 3 niveles. Hablamos del nivel intra, el inter y el trans. En un nivel intra es donde el estudiante identifica diferentes estructuras que están relacionadas con la transformación lineal, en este caso como matriz, como función, o como una región del plano que sufre una transformación a partir de una función. Aquí, por supuesto, en el esquema va a estar totalmente relacionado el concepto de base. En este caso, en el nivel intra, aparece como un proceso que debe coordinarse con cada forma de ver la transformación lineal. Pensemos en cuando colocamos la casita, cómo aparece ahí la base y cómo la base la relaciono con lo que quiero verificar, en ese caso cuando tenía la representación matricial. Con cualquiera de estas representaciones, en este nivel yo debo estar estableciendo conexiones con el concepto de base. El nivel inter se caracteriza ahora por las transformaciones, digamos por los cambios que yo puedo realizar sobre la transformación lineal en cualquiera de sus formas, tomando como un referente fundamental otra vez el concepto de base. Por ejemplo, dada la forma matricial de la transformación lineal, el estudiante puede determinar la dimensión de los espacios de salida y llegada. He insistido mucho en ese asunto porque semestre tras semestre podemos ver, ¿no? Tengo la matriz y el estudiante dice si es una matriz 3x4, profe, de R3 a R4 o de R4 a R3, alguno de esos dos.
pero no hay una reflexión profunda realmente sobre cuáles son las condiciones que deben cumplir los espacios según la forma como está definida la matriz. Y entonces allí, pues, ¿qué pasa con los vectores columna, ¿no? De los que hablábamos hace un rato? Y el último nivel es un nivel trans. Decíamos que este nivel se caracteriza por ser el nivel de los invariantes. O sea, como que saco el concepto del contexto en el que lo construyo, lo llevo a otro lugar y miro cómo funciona allí o puedo entender cómo funciona allí. Por ejemplo, cuando podemos determinar si una función lineal es invertible, que si una función lineal es invertible, entonces la matriz que la representa también lo es. Fíjense, estoy hablando de una función que es invertible y a la vez qué implicaciones tiene sobre otra forma de pensar sobre el mismo objeto. Como algunas reflexiones finales, vemos cómo es fundamental el mecanismo de coordinación entre la transformación lineal y la base. Y esto pues da paso a la importancia que toma el concepto de combinación lineal. Parragués y Usuriaga publicaron un artículo en 2014 relacionado específicamente con la combinación lineal, pero esa combinación lineal como eje central de la construcción de muchos conceptos en álgebra lineal. Bueno, es necesario también pensar en la construcción de esquemas, estas relaciones que no sean tan lineales como cómo lo podemos llegar a conectar con otros conceptos. Surgen muchas preguntas sobre las cuales estamos trabajando que tienen que ver con la formación y el rol del profesor, cómo el profesor puede asumir una posición frente a una descomposición genética y con base en ella hacer adaptaciones curriculares. Por ejemplo, los conceptos y las relaciones y la demostración en álgebra lineal en dónde queda, ¿sí? Y seguimos pensando en este tipo de aplicaciones de acciones sobre objetos concretos que nos puedan llevar a la construcción de otros objetos más abstractos. Para eso, por supuesto, es necesario un estudio más profundo, no solamente sobre los fundamentos de la teoría, APOE como una teoría de la didáctica de las matemáticas, sino también de la álgebra lineal en sí, ¿no? Replantear nuestros objetivos, qué esperamos de un curso de álgebra lineal, hacia dónde están encaminados los estudiantes, y esto tiene que ver también mucho con los programas en los que están. Ok, bueno, Martín nos pregunta que desde el 2014 a la fecha, ¿cuál ha sido la evolución del constructo totalidad? Pues ese constructo es un constructo que empezamos a trabajar a partir de fijarnos en la noción de infinito. Te puedo decir que hay más o menos unos 4 artículos nuevos donde se ha estado problematizando el infinito. Y más que el infinito en sí, hemos estado mirando pues cómo se genera la totalidad a partir de un mecanismo que llamamos completex y cómo la totalidad para llegar al objeto estaría el mecanismo de encapsulación. Espero que este año salga publicado uno de esos artículos. Podría enviarte algunas referencias sobre cuál ha sido la evolución. Muchos preguntan si el hecho de la totalidad que apareció cuando empezamos a estudiar la noción de infinito va a transformar a la teoría. Ya no vamos a hablar de APOE, sino A, P, T, O, algo así. Y realmente no hay investigaciones sobre eso, solamente hemos estado trabajando sobre el infinito. Y por supuesto lo que dio paso a pensar en esta nueva estructura y un nuevo mecanismo tiene que ver con la naturaleza potencial y actual del infinito, ¿no? Sí, hay varios trabajos sobre cálculo. Cálculo fueron sobre los orígenes, ¿no? Sobre la derivada, sobre la función en sí. Incluso en el libro aparece en la parte final del libro, hay como una síntesis de los trabajos que se habían publicado hasta ese momento. Por supuesto que ahora hay más. Podría, si estás interesado, Héctor, ayudarte a hacer una revisión rápida en algunas revistas.
Con gusto. Bueno, algunas referencias que apoyan mis ideas. Y bueno, quiero agradecerles a los organizadores del encuentro por la invitación, a todos los participantes que resistieron estos 4 días de curso. Y bueno, pues tienen mi correo, me pueden escribir y yo puedo como que enviarles información. Esto que apareció aquí al final de la totalidad, el estudio del infinito, pues eso ha hecho que la teoría evolucione. Es un ejemplo para ver cómo las teorías no son estáticas, ¿no? Así como en matemáticas las teorías van desarrollándose, cada área va tomando como nuevos aires, lo mismo va pasando en nuestro campo, con la particularidad que es precisamente cuando intentamos entender con un poco de mayor profundidad cómo los estudiantes, cómo un individuo puede aprender un concepto matemático, qué es necesario, ¿no? Como que no vamos por la vida solamente dando la clase, sino que también nos cuestionamos sobre nuestra propia experiencia y qué es lo que ellos están viviendo y cómo están pensando en este momento y cómo puedo desarrollar mejor mi práctica, que fue en un lo que motivó a Duninsky a meterse en este asunto de la educación matemática, teniendo su vida resuelta con la matemática. Entonces, pues es una invitación para todos para generar este tipo de reflexiones y empezar a pensar un poco sobre el desarrollo profesional que tenemos en el aula, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, profesora Solange, por realmente toda esta información tan interesante que nos compartió en estas 4 sesiones. De verdad que es una motivación para todos nosotros seguir desarrollando y seguir conociendo acerca de estos temas. Bueno, ya tienen los contactos de la profesora Solange por si desean comunicarse con ella directamente, alguna duda adicional. Nosotros, pues, por el día de hoy damos por finalizado el mini curso y bueno, para finalizar el evento, el tercer encuentro matemático del Caribe, ahora a continuación vamos a trabajar el mini curso Dinámica y Geometría. Con el profesor Ronaldo Alves, están todos cordialmente invitados. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes también por habernos acompañado durante todas estas 4 sesiones. Un abracito, profesor Lange. Muchas gracias, gracias a todos y espero que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Igualmente.